Hola, muy buenos días, buenas tardes o noches a todos. Soy Tomás Lawes y con mi compañero Alexander Bravo, en este proyecto final hablaremos sobre los análisis estadísticos y evaluación o EDA de la variografía y la estimación por medio de kriging y su validación final. Comenzaremos con el trabajo de la EDA abarcando los histogramas, boxplot, ppplot, qplot y la matriz de correlación. Empezando con el histograma, como ya vimos, este nos muestra un gráfico de distribución de los valores de una variable en el espacio. Seguimos trabajando con los minerales de hierro y sílica, trabajando a su vez según el tipo de roca de cada uno, siendo el 1 la hematita y el 2 la itaberita. Ya en este histograma del hierro, separado por el tipo de roca, podemos ver diferencias claras en su forma y en su distribución. En el tipo de roca 1 podemos ver una mayor concentración de hierro con una forma de tipo campanado Gauss o asimétrica con una asimetría negativa, diciéndonos que se encuentra en un sector con mayor ley, cosa que se irá repitiendo a lo largo del trabajo que estaremos realizando. En el tipo de roca 2 vemos una mayor dispersión en la roca, una forma diferente en el tipo de roca 1, indicándonos que nos encontramos con menores cantidades de hierro y con una menor ley en comparación con el tipo de roca 1. Ya en el histograma del mineral de la sílica cambiamos una posición totalmente diferente, viéndonos con una simetría positiva. Ya en el histograma separando por el tipo roca, del tipo roca 1 vemos que tiene una forma asimétrica, con concentraciones más bajas de sílice, diciéndonos también que aquí hay mayor concentración de ley. En el tipo de roca 2 vemos una forma que está más dispersa, semejándose más a una campana de Gauss, con concentraciones mayores de sílica resultando en una menor ley, dejándonos como conclusión que en la roca tipo 1 hay una mayor concentración de hierro, pero bajo sílica, y en el tipo de roca 2 hay bajo concentración de hierro, pero una mayor concentración de sílica. Ahora pasando al boxplot, sabemos que es una distribución de una variable mediante cuantiles. Como ya hemos trabajado, aquí podemos ver sus diferentes características, como la media, la moda, el primer cuartil, el tercer cuartil, los máximos, los mínimos y la desviación estándar. Y aquí podemos ver un ejemplo de boxplot en el hierro, separado por el tipo roca. En el lado izquierdo el roca tipo 1, en el lado derecho el tipo roca 2. En el lado izquierdo vemos al tipo de roca 1, que nos dice que hay una población de alta ley, concentrándose en la media con asimetría negativa, provocada por algunos valores anormalmente bajos. También se nota que hay mayor concentración de hierro. Ahora en el tipo de roca 2, en el lado derecho, vemos que una ley más baja, como también sus variables de media y moda cambiaron. Vemos que por el tamaño de la caja también podemos darnos cuenta que hay una menor cantidad de hierro, como también bajó la cantidad de ley, como también teniendo valores anormalmente bajos. Y ahora en la sílica, en el tipo de roca 1, del lado izquierdo, vemos una baja población de esta misma, con una media de 1,6 y una moda de 2,7, con valores bastante extremos, con una ley mayor. En el tipo de roca 2 vemos alta concentración de sílica con valores extremos nuevamente y con una media bastante diferente, observando contenidos de baja ley. También podemos verlo con la eliminación de los valores extremos, donde reducimos la dispersión de estos mismos, cambiando moderadamente las medias que teníamos antes, pero sin variar demasiado y sin cambiar la definición del boxplot como lo observamos. Muy buenas, yo soy Alexander Bravo y para este último trabajo yo comenzaré hablando de la interpretación de qplot. Este gráfico nos permite evaluar si la distribución de una variable se aproxima a una distribución teórica, generalmente la normal, en donde esta está representada en este ejemplo con esta línea roja y se interpreta con la relación entre los cuantiles de los datos que corresponden a estos cuadrados de color verde. Cuando estos puntos siguen aproximadamente esta línea, se puede considerar que los datos presentan un comportamiento cercano a la normal. En cambio, si nosotros encontramos curvaturas, separación de datos o agrupaciones, esto nos indica una simetría, valores extremos o la presencia de distintas poblaciones de los datos, como por ejemplo en este gráfico de roca 1, los puntos presentan una desviación importante respecto a la línea de referencia. Acá se pueden reconocer agrupaciones o intervalos aquí con pocos datos y una curvatura marcada hacia los valores altos. Se puede ver aquí en estos valores, acá se va una curvatura mucho más para arriba, más pronunciada. Este comportamiento indica que el contenido de hierro no presenta una distribución normal y posiblemente esté compuesto por diferentes poblaciones geoquímicas. Pasando al ejemplo, tenemos el CO2, donde los gráficos también tienen pequeña desviación respecto a la línea de referencia, aunque una tiene una mayor aproximación a la línea en el tramo central, como se ve acá, aunque como en estos extremos aquí se aleja de la normal, la distribución de CO2 tampoco puede considerarse normal, especialmente en diferentes ejemplos, como acá tenemos otro ejemplo donde se puede ver una línea que no sigue para nada la línea normal, o este otro que también es de CO2 de la roca 2, donde se ve que para nada este está siguiendo la línea normal.
Ahora pasaremos a los gráficos ppplot, en donde compara las probabilidades acumuladas observadas de los datos con las probabilidades acumuladas esperadas para una distribución teórica. La interpretación es parecida a la del qqplot, ya que si los puntos se distribuyen cerca de una diagonal, existe un buen ajuste de distribución normal. Si se alejan de ella de manera sistemática, se concluye que la variable no presenta normalidad. En el caso de hierro y sílice, se espera que los gráficos pp confirmen la observada en los gráficos qqplot, ya que van como de la mano. Separaciones respecto a la diagonal indicaría que las posibilidades acumuladas de los datos no coincidan con lo esperado bajo una distribución normal. En este primer gráfico está comparando el hierro de roca 1 y roca 2. Estas diferencias, desde volver de colores, pueden estar asociadas con agrupamientos y valores anómalos, mientras que si pasamos al otro gráfico de CO2 con roca 1 y roca 2, responderían principalmente a la simetría y a la concentración de observaciones en determinados rangos. En conjunto, ambos gráficos, el qqplot y el ppplot, permiten concluir que las variables geoquímicas analizadas no presentan un ajuste adecuado a la normal. Buenas, ahora hablaremos de la matriz de correlación. Esta nos permite identificar la intensidad y la dirección de la relación lineal entre las variables geoquímicas analizadas. Se dan cuenta que tiene una tabla de 1 a menos 1, en donde los valores de 1 representan una correlación positiva, es decir, ambas variables tienden a aumentar en conjunto, mientras que los valores entre sí cercanos a menos 1 indican una correlación negativa, donde una variable aumenta, la otra disminuye. Finalmente, los valores cercanos a 0 indican que no existe una relación lineal entre estas variables. Una de las relaciones más destacadas que podemos ver en esta tabla corresponde a la de hierro y CO2, donde tienen un coeficiente de menos 0,9, muy cercano a menos 1. Esto representa una correlación negativa muy fuerte, lo que indica que dentro de la base de datos, las muestras con mayores contenidos de hierro tienden a presentar menores concentraciones de sílice, y viceversa. También se reconoce una correlación positiva entre P y LOI, que representa que entre estos hay una correlación muy moderada de 0,7, lo que indica que ambas variables tienden a aumentar en conjunto. También se puede ver esto entre AL y LOI con 0,03 y entre P y AL con 0,3. Estas asociaciones son algo positivas y nos indican que dichas variables se encuentran relacionadas con fases minerales o procesos geoquímicos comunes. En contraste, se puede ver que el hierro presenta correlaciones prácticamente nulas, muy cercanas a 0 con estas tres variables, al igual que el CO2, que presenta prácticamente 0 pero en términos negativos. Ahora entraremos en la variografía, donde explicaremos qué es un variograma experimental, uno modelado, los direccionados y un variograma modelado. Volviendo a explicar qué es un variograma experimental, es el cálculo empírico de la variable en el espacio, midiendo la diferencia entre parejas de los datos reales medida a distintas distancias. Ya en el variograma omnidireccional, este calcula la variabilidad espacial en todas las direcciones del espacio, de forma simultánea, removiendo cualquier restricción de orientación geográfica, representando el comportamiento promedio global de la continuidad del mineral, en este caso el hierro y el silicio. Como podemos ver ya en el variograma calculado, los variogramas omnidireccionales utilizan un azimut de 0 grados, una tolerancia angular de 90 grados, un dip de 0 grados y una tolerancia de dip de 90 grados, y con una distancia de 50 metros entre cada muestra. Como las tolerancias abarcan prácticamente todas las orientaciones, estos gráficos representan la continuidad global de las variables sin privilegiar una dirección en específica. También vemos que el variograma tiene una forma curva que empieza desde un origen de 28 de semivarianza y crece de una manera pronunciada, casi llegando a intersectar con la meseta en este punto, por lo que es un variograma exponencial que nos dice que la mineralización tiene una estructura espacial finita, con un límite geológico absoluto, estricto y determinante. Y podemos ver lo mismo en el variograma omnidireccional del silicio. Con todo esto, nos dice que la mineralización tiene una variabilidad a corta distancia. Los valores de las leyes cambian muy rápido, apenas se alejan del punto de muestra. Ahora con el variograma direccionado, a diferencia del omnidireccional, que mide la variabilidad de una propiedad tomando muestras en un radio de 360 grados, el direccionado restringe estrictamente a un corredor orientado hacia un azimut y dip específico, permitiendo capturar el comportamiento preferencial en esa única dirección. Con el trabajo de diferentes pasadas que se realizaron, podemos encontrar un buen variograma. Pero ¿quién nos dice que encontramos un variograma bueno? Primero debemos entender que no encontramos uno perfecto como en los libros, por lo que hay que ver su forma, si es esférico, exponencial o gaussiano, como también la cantidad de pares que ocupan y que deben estar en su criterio de 25 a 50 pares. Y como podemos ver en estos ejemplos, y por último, mientras más cerca esté del origen, mejor es. Como un buen ejemplo podemos observar el variograma de esta imagen, donde está con todas las características antes mencionadas. Nosotros elegimos 4 diferentes variogramas, separándolos por tipo de roca, comenzando con el tipo de roca 1 del hierro, donde lo tenemos de una forma curva,
diciéndonos que es un variograma tipo exponencial, aunque no tenga una gran cantidad de pares, porque el momento de separar según el tipo de roca cambió demasiado. A su vez está bastante cerca del origen, dándome unas características perfectas para decir que un buen variograma, con el input de 90, tolerancia de 45, un dip de 0 y una tolerancia de dip de 22,5. Pues en el tipo roca 2 vemos una forma similar y una cantidad de pares un poco más baja, pero más cerca del origen, con una azimut de 90, una tolerancia de 45, un dip de 11,25 y una tolerancia de dip de 5,63. Ya en silicio de tipo roca 1 continuamos viendo esta forma exponencial con pares aún más bajos, pero más cerca del origen, con una azimut de 90, una tolerancia de 45, un dip de 0 y una tolerancia de dip de 11,25. Y finalmente vemos el tipo de roca 2 en silicio de la misma forma, con una cantidad de pares mayor, pero más alejada del origen, con una azimut de 90, tolerancia de 45, dip de 0 y una tolerancia de dip de 11,25. En síntesis, los variogramas omnidireccionales muestran la continuidad global, mientras que los direccionados permiten reconocer anisotropías y definir posteriormente el modelo variográfico y la vecindad de estimación. Ahora hablaremos del variograma modelado. Antes de comenzar, los parámetros principales corresponden al efecto Pepita, que es la variabilidad observada a distancias muy cortas o a los posibles errores asociados a la muestra, la meseta, que es el valor máximo alcanzado con el modelo, y el rango, que es la distancia donde se alcanza la meseta y donde la correlación espacial entre las muestras disminuye considerablemente. Aquí podemos ver un variograma de hierro del roca 1, donde se puede ver el efecto Pepita es bajo, cercano a 0,5, mientras que la meseta se ubica aproximadamente en 6,4 y el alcance se encuentra entre los 150 a 200 metros, lo que indica que las muestras separadas por distancias menores mantienen una relación espacial. Sin embargo, desde aproximadamente los 350, el variograma experimental continúa aumentando por encima del modelo, que el modelo corresponde a esta línea roja de aquí, lo que podría indicar una tendencia de mayor escala o una segunda estructura espacial no representada. Para el hierro roca 2, el efecto Pepita es cercano a 5 o 10. La meseta se ubica alrededor del 56-57 y el alcance es de aproximadamente 200 metros. En este caso, el modelo representa adecuadamente los primeros intervalos donde el semivarianza aumenta rápidamente hasta estabilizarse. A mayores distancias, los valores experimentales representan oscilaciones y un aumento muy marcado en el último intervalo, como se puede ver aquí. Ahora pasando al variograma CO2 de la roca 1, podemos ver un efecto Pepita bajo cercanos a 1, y una meseta aproximadamente de 10, y un alcance entre los 150 a 200 metros. Esto muestra una continuidad espacial relativamente marcada a distancias muy cortas. No obstante, después de alcanzar la meseta, la línea roja, el variograma experimental vuelve a aumentar progresivamente, llegando a valores cercanos a 17, como se ve aquí. Finalmente, para CO2 de la roca tipo 2, el efecto Pepita es cercano a 10 y la meseta se ubica alrededor de los 120 y el alcance se encuentra entre los 200 a 250 metros. El modelo representa un buen ajuste en las primeras distancias, pero posteriormente el variograma experimental se mantiene entre 130 y 150 metros por encima de la meseta ajustada. Esto indica que existe continuidad espacial hasta que el alcance diferido podría estar simplificado, parte de la variación observada a mayores distancias. En términos generales, estos 4 variogramas que le acabo de mostrar muestran una continuidad espacial en los primeros 150 metros, hasta llegar aproximadamente a los 200 o a 250. Sin embargo, las diferencias entre el modelo y los valores experimentales a mayores distancias sugieren que podrían existir tendencias estructurales adicionales o una menor estabilidad estadística en los intervalos más alejados. Ahora, en esta sección se presentarán las estimaciones realizadas mediante el kriging para el hierro y para la sílica, separando los resultados según la roca tipo 1 y roca tipo 2. Primero se mostrarán los resultados generales y luego se analizarán cada estimación en relación con la incertidumbre experimental y su incertidumbre. Hay que entender que para todas las estimaciones se utilizaron los mismos parámetros: los radios de búsqueda de 50 metros en 3 ejes, ángulos de rotación de 0 grados, una discretización de 2 por 2 por 2 puntos y un máximo de 10 muestras por bloque. Como se observará, los 3 radios son iguales, la vecindad es esférica y busca información a la misma distancia en todas las direcciones. En estas imágenes se comparan las estimaciones de hierro para ambas rocas en su respectiva varianza de kriging. Con la parte superior se puede observar la roca tipo 1, que muestra un predominio de valores altos y relativamente continuos en el sector central. En cambio, como se puede ver en la parte inferior, la roca tipo 2 presenta una distribución más extensa y heterogénea, con alternancia de valores bajos, intermedios y altos. Los mapas de varianza en ambos casos indican que la incertidumbre es menor en los sectores centrales, donde existe mayor respaldo de muestras y aumenta hacia los bordes
y bloques aislados. Para la sílica se siguen manteniendo los mismos radios y ángulos de búsqueda. Como se puede observar al lado superior izquierdo, la roca tipo 1 está dominada por valores bajos, representados principalmente en azul, con ángulos valores altos muy localizados. La roca tipo 2 presenta una distribución considerablemente más variable y extendida. Para entender también que estos son unos buenos resultados de kriging, hay que ver la cantidad que nos muestran en tanto como en hierro como en la sílica, como podemos observar en las diferentes imágenes, viendo en el sector izquierdo cómo va variando las leyes con cada mineral y en el sector derecho cómo va variando la varianza entre cada uno, diciéndonos que menor varianza pueden observar en el sector derecho es mejor y nos va diciendo que es un buen resultado. Ahora con estas imágenes la idea es comparar las estimaciones de hierro para ambas rocas con sus respectivas varianzas de kriging. La roca tipo 1 muestra un predominio de valores altos y relativamente continuos en el sector central, como ya hemos visto. En cambio, la roca tipo 2 presenta una distribución más extensa y heterogénea, con alternancia de valores bajos, intermedios y altos. Al compararlos con las imágenes de las muestras reales, la estimación mantiene las principales zonas de concentración. En la roca tipo 1, la muestra está representada a escala logarítmica, por lo que se debe realizar una comparación espacial, observándolos tanto el muestreo real como el de kriging, tiene una ubicación espacial bastante coherente y similar. En cambio, la roca tipo 2 que se puede observar a la derecha, las muestras varían aproximadamente en 1,5 y 64,3 en 1, mientras que la estimación se concentra entre 26,7 y 63,9. Esto evidencia el suavizamiento del kriging, ya que los valores extremadamente bajos aumentan y los altos se moderan. Ahora, con el mineral de sílica, al compararlas con las muestras reales, las estimaciones conservan las principales zonas de valores altos y bajos, pero generan transiciones más continuas entre ellas. Como se puede observar en la roca tipo 2, por ejemplo, las muestras alcanzan aproximadamente 52,5, mientras que las estimaciones llegan cerca de 52,2, manteniendo el rango superior, pero suavizando su distribución espacial. Ahora, con estas imágenes se puede concluir que los sectores de mayor ley se encuentran en el mineral de hierro, mientras que los sectores con una ley más baja se encuentran en mineral de sílica, como hemos visto con los diferentes gráficos y variogramas que hemos visto en el trabajo. Y ahora, en cambio, la variancia de kriging no representa una ley, sino la incertidumbre de la estimación. Los colores azules de los mapas de la varianza indican menor incertidumbre y mayor respaldo de información, mientras que los colores cálidos indican menor confianza. En general, la varianza aumenta hacia los bordes y sectores aislados. Las mayores incertidumbres se observan en la roca tipo 2, especialmente para la sílica. En conclusión, con todo esto, el kriging reproduce las tendencias espaciales principales observadas en las muestras reales, pero genera una distribución más continua y menos extrema. Por ello, las leyes estimadas deben interpretarse junto con la varianza, diferenciando los sectores con buen respaldo de muestras de aquellos donde la estimación representa mayor incertidumbre. Ahora veremos la estimación espacial obtenida por los kriging con los valores originales correspondientes a estos círculos que están superpuestos y se usaron en la estimación. En este caso comenzamos con el kriging de hierro con los valores de hierro. Se puede ver que los valores comprendidos están aproximadamente entre los 1,48 hasta 79,6 para los de hierro, mientras que los valores estimados por kriging están entre los 18,9 hasta los 69,9. Especialmente se reconoce una zona de mayor concentración de hierro en el sector central del modelo, representado por unos colores más rojizos, amarillos, anaranjados. Esta anomalía presenta una continuidad aproximadamente horizontal y se extiende desde el sector centro-occidental hacia el centro-oriental. También se observa algunos sectores localmente enriquecidos hacia la parte superior del modelo, como se ven estos de aquí. En contraste, los valores más bajos están representados por los colores más verdes, azulados, como celestes. Se concentran principalmente hacia los márgenes del dominio, como se puede ver aquí, especialmente en el extremo oriente, que acá se puede ver que está bien azulito en este lugar. Al comparar los bloques estimados con los círculos que representan las muestras experimentales, se observa una concordancia general. Los puntos con mayores contenidos de hierro se ubican principalmente dentro de las zonas estimadas más altas, mientras que las muestras con menor valores se relacionan con los sectores con los colores más fríos. Este modelo kriging presenta una distribución más continua y suavizada que los datos originales. Esto es esperable, debido a que el kriging calcula promedios ponderados a partir de las muestras vecinas. Por lo tanto, este modelo reproduce adecuadamente la tendencia espacial principal de hierro, pero reduce la variabilidad local y genera transiciones graduales entre sectores de alta y baja concentración. Aquí pasamos al kriging de CO2 versus las estimaciones de CO2. Se puede ver que los datos de valores aproximados para el CO2 se encuentran entre los 0,28 hasta los 62,4, mientras que para el kriging
se encuentran en los 0,53 hasta los 72,4. Podemos ver la distribución espacial del CO2 y muestra una extensa zona de baja concentración en el sector centro del modelo, representado principalmente por estos colores azules oscuros. Esta zona presenta una continuidad importante y coincide con numerosos puntos experimentales de bajo contenido de CO2. Al igual que para el hierro, se observa un efecto de suavizamiento y las variaciones puntuales se presentan en las muestras son transformadas en zonas continuas, debido a la ponderación especial utilizada por el Kriging. No obstante, en el caso de CO2, el rango estimado conserva el mejor manera máximo experimental. Como se puede ver, están entre comillas parejos. Y si comparamos ambas variables, se observa un comportamiento espacial aproximadamente inverso. Como se ven los colores más fríos para el CO2, es el mismo sector donde se ven los colores más fuertes o rojos para el hierro. En cambio, hacia los extremos oriente, donde se está disminuyendo el contenido de hierro, se reconocen sectores con valores de CO2 mucho más altos, como se puede ver acá, este rojito acá y estos colores anaranjados. Este patrón sugiere una posible relación espacial negativa entre ambas variables, lo que pudimos ver y confirmar anteriormente en la matriz de correlación. Ahora comenzaremos con el Schatzplot plot. Para validar la estimación por Kriging, se utilizó esto dividido en 5 bandas en dirección norte-sur, representadas en el eje de Nortin. Este gráfico nos permite comparar las bandas espaciales, el comportamiento de los datos experimentales versus los valores estimados por Kriging. En cada banda se muestran diagramas de caja que permiten analizar la distribución y la mediana, la dispersión y la presencia de valores extremos. Además, estas líneas punteadas ayudan a comparar la tendencia a media en ambas distribuciones a lo largo del dominio. El primero que les estoy mostrando ahora mismo es el de hierro. En el caso del de hierro, se observa que la estimación por Kriging reproduce de manera bastante adecuada la tendencia global a los datos experimentales. Por ejemplo, los valores medios de hierro aumentan desde la primera banda hasta la zona central, alcanzando sus mayores valores estas bandas intermedias. Luego van disminuyendo hasta la última banda. De esta forma general también aparece la estimación, lo que indica que Kriging logra capturar correctamente la estructura espacial principal de hierro. De manera similar, en las bandas donde los valores experimentales bajan, la estimación no cae tan bruscamente. Esto lo que sugiere es que Kriging también eleva ligeramente los sectores de menor ley. Si pasamos al de CO2, este nos indica un comportamiento diferente, ya que los datos experimentales muestran una variación espacial más marcada entre bandas. Los valores promedios disminuyen desde las primeras bandas hacia las bandas centrales. Luego se puede ver que acá tiene un aumento hacia las últimas bandas. Sin embargo, la estimación por Kriging presenta una tendencia mucho más homogénea. La curva estimada se mantiene relativamente constante entre las 5 bandas, sin reproducir la misma intensidad las caídas y aumentos observados de los datos experimentales. Esto indica que para el CO2 el efecto de suavizamiento es todavía más evidente que el hierro, ya que el suavizamiento fue mayor si lo comparamos con el otro gráfico de hierro. En las bandas centrales, donde los datos experimentales tienen valores más bajos, el Kriging tiende a sobreestimar levemente. En cambio, en las últimas bandas, donde el CO2 experimental aumenta, la estimación tiende a subestimar ese incremento. En otras palabras, el Kriging reproduce la tendencia general del CO2 de manera más débil, reduciendo el contraste entre zonas de baja y alta concentración. Por lo tanto, para CO2, el Schatzplot sugiere que el modelo logra representar el comportamiento global del dominio, pero no captura completamente la amplitud de las variaciones espaciales observadas en los datos originales. Con esto finalizamos. Muchas gracias.